Continuando con el tema de las clases de reacciones químicas, vamos a ver la reacción de sustitución simple o de desplazamiento simple. Es cuando una sustancia simple, aquí nos referimos a un elemento, reacciona con otra compuesta, es decir, con un compuesto. Esta sustancia simple reemplaza a uno de sus componentes en los productos. Entonces veamos. A es un elemento 1, que es la sustancia simple, reacciona con un compuesto que es de C. Me va a formar un nuevo compuesto y un nuevo elemento, o sea, son totalmente diferentes. Aquí A viene y reemplaza a B. Entonces, el nuevo compuesto que me forma es AC y B es el elemento que se desplaza. Entonces, queda ahora solo. Entonces, por eso se llama de sustitución. Y es simple porque solamente tenemos un elemento y un compuesto. Entonces, recordemos, aquí el elemento me sustituye a B y me forma un nuevo compuesto y un nuevo elemento. Veamos entonces unos ejemplos. Tenemos aquí el elemento que es el hierro y me reacciona con un compuesto, que en este caso es el sulfato cúprico. Entonces, me reacciona y ocurre la reacción de desplazamiento. El hierro desplaza al cobre y forma un enlace y me forma el sulfato ferroso. Aquí recordemos, este SO4 es la parte negativa y el hierro es la parte positiva. Y aquí lo mismo, el cobre es la parte positiva, entonces por eso se desplaza el positivo, desplaza el positivo, hablando de los números de oxidación. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el elemento que es el zinc y tenemos el HCl o ácido clorhídrico. Entonces ocurre lo mismo. El zinc desplaza al hidrógeno, los dos tienen carga positiva, entonces por eso viene y desplaza acá al hidrógeno. El cloro trabaja con carga negativa, entonces recordemos que para formar compuestos se necesita una carga positiva y una carga negativa. Y sale desplazado el hidrógeno. Entonces esta es la reacción de desplazamiento simple. La siguiente reacción es la reacción de sustitución doble o desplazamiento doble. Las sustancias reaccionantes son dos compuestos y las sustancias producidas son otros dos compuestos diferentes de los anteriores, de tal manera que hay un intercambio de iones y de elemento entre ellos. Entonces, tenemos aquí como reactivos, tenemos dos compuestos, AB y CD. Los productos van a ser otros nuevos dos productos diferentes a estos. ¿Y cómo se producen? Entonces va a haber un intercambio, o sea, hay una sustitución doble. Es decir, A se va a unir con D. Recordemos, siempre la parte izquierda, el elemento izquierdo en un compuesto es el que tiene carga positiva. Entonces, y el derecho el de carga negativa. Entonces, para que se forme el compuesto, entonces es A con D para que me queden balanceadas las cargas. Y el otro producto entonces sería entre B y C. B estaría con carga negativa y C con carga positiva. Entonces, C va al lado izquierdo y B al lado derecho. Entonces, estos serían los dos nuevos productos. Por eso se llama reacción de sustitución doble. Veamos algunos ejemplos de la reacción de desplazamiento doble. Entonces tenemos aquí dos compuestos. Tenemos el nitrato de plata
y tenemos otro compuesto que es el cloruro de sodio. Reaccionan los dos compuestos y me forman otros dos nuevos compuestos. Entonces, aquí tenemos el nitrato de sodio y el cloruro de plata. Podemos observar el intercambio que ocurrió. Entonces, aquí tenemos dos partes. Aquí la plata que trabaja con carga positiva y aquí en esta reacción tenemos el cloro que trabaja con la parte negativa, con carga negativa. Entonces, estos dos se unen, queda el cloruro de plata. Por otro lado, tenemos acá el nitrato, que es el ion que trabaja con la parte negativa, y el sodio que trabaja con la parte positiva. Se unen y me forman el nitrato de sodio. Entonces, recordemos siempre, para que se forme un compuesto tiene que haber una carga negativa y otra positiva. Aquí entonces tenemos otros dos compuestos. El hidróxido de sodio que reacciona con el ácido clorhídrico, que es otro compuesto, y me va a formar el cloruro de sodio más el agua. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. Sodio carga positiva se une con el de carga negativa, que es el cloro. Entonces, sodio con el cloro, que me forma el cloruro de sodio. Y aquí el grupo H, el hidróxido, que trabaja con carga negativa, se me une con el hidrógeno del ácido clorhídrico y me forman el agua. Entonces, estas son los cuatro tipos de reacciones químicas. Un tipo de reacción también que vamos a encontrar es la reacción de combustión. Las reacciones de combustión se caracterizan por estar acompañadas de un gran aumento en la temperatura y emisión de luz. Las combustiones más frecuentes son las combinaciones con oxígeno y los productos más habituales son el dióxido de carbono y el agua. Aquí nos dicen que el fuego es una manifestación de una reacción de combustión porque necesita la presencia de oxígeno para llevarse a cabo. Veamos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo importante que deben saber sobre la reacción de combustión? Siempre que veamos una reacción en presencia de oxígeno, tenemos que tener claro que se llama una reacción de combustión. Y tenemos, por ejemplo, el metano. Reacciona con el oxígeno y me forma el dióxido de carbono y agua. En las reacciones de combustión hay una posibilidad que la reacción sea una reacción de combustión incompleta, es decir, en el caso que la cantidad de oxígeno no sea suficiente, se produce una reacción de combustión incompleta, que determina la formación de otros productos. Entonces, tenemos el metano y reaccionó con el oxígeno. Sin embargo, no se formó o no el dióxido de carbono, sino el monóxido de carbono, debido a que no hay suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, la combustión se llama una combustión incompleta. Y finalmente, otro tipo de reacciones son las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son aquellas que se llevan a cabo con liberación de calor hacia el entorno, es decir, que cuando ocurre la reacción se libera calor hacia el ambiente, hacia el entorno. Cuando encontramos una reacción de esta manera, por ejemplo, el carbono más el oxígeno me forma el dióxido de carbono. Si encontramos en alguna reacción escrita de esta manera, más 390, kilojoules, puede ser cualquier otro número, sino que aquí nos escriben
más una cantidad de energía, quiere decir que es una reacción exotérmica. Es decir, que en los productos se me está liberando calor, energía en forma de calor. Y vamos a encontrar también escrita de esta manera, quiere decir que el delta de energía va a ser negativo, o sea, el calor va a ser una forma de energía negativa. Entonces, cuando encontremos un delta de energía negativo en una reacción, quiere decir que es una reacción exotérmica. Ahora, las reacciones endotérmicas son aquellas que ocurren con absorción de calor. Entonces, para que se lleve a cabo, ellas absorben calor del ambiente. Ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno y el yodo. Entonces, cuando se me forma el producto, quiere decir menos, quiere decir que para poderse formar tuvo que adquirir energía, absorber energía. Entonces, si en una reacción encontramos en los productos menos un valor, en este caso en kilocalorías de energía, quiere decir que es una reacción endotérmica. O escrita de la siguiente manera, delta de energía igual a un número, en este caso 12,5 kilocalorías positivo, entonces quiere decir que es una reacción endotérmica. Cuando el delta de energía es negativo es exotérmica y si es positivo es endotérmica. Con esto finalizamos el tema de los tipos de reacciones químicas.